Ya, ahora sí me ve. Ya, empezamos. Empezamos, ¿no? Sí, pues comenzaremos. Ya. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre esfuerzo de torsión y el esfuerzo cortante. Los participantes somos mi persona, Poma Laura Luis, Diego, y mi compañero Quispe Cruz, Juan Álvaro. Es de la materia de resistencia de materiales. Bueno, para empezar, el concepto de esfuerzo es el empleo energético de la fuerza física de cada persona contra algún impulso o resistencia energético del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Este es más un concepto de esfuerzo en la vida cotidiana de cada persona. En cuanto al esfuerzo para la mecánica, podemos decir que el esfuerzo es la resistencia que ofrece una área unitaria A del material del que está hecho un miembro para una carga aplicada externa, que es una fuerza A. El esfuerzo se calcula por fuerza sobre área, como se puede apreciar en la imagen. Los tipos de esfuerzo que existe, se sabe que cuando se aplica una o varias fuerzas a una estructura o un puente, un edificio o el cuerpo de una máquina, se dice que está sometido a un esfuerzo si la soporta sin deformaciones, excesivamente o sin romperse. Decimos que es una estructura resistente a un tipo de esfuerzo, y los tipos de esfuerzo que se va a ver es más que todo el esfuerzo de torsión, pero existen 5 tipos de esfuerzos, que es el esfuerzo de tracción, esfuerzo de compresión, esfuerzo de cortadura y esfuerzo de tracción, como se puede decir. Bueno, en cuanto a la introducción, vamos a adentrarnos un poco a la torsión, como se dice. Es aquel, el momento torsor es aquel que ejerce un par de torsión. Entonces, este hace girar un miembro respecto a su eje longitudinal. Su efecto es de interés primordial en el diseño de ejes de transmisión en cuanto al área automotriz, utilizados ampliamente en vehículos de maquinaria liviana o maquinaria pesada. La torsión se puede ilustrar que ocurre físicamente cuando un momento de torsión se aplica muy elástico, como hule o goma, por ejemplo. Y cuando se aplica el momento torsor, las secciones circulares se mantienen como tales. Entonces, esas secciones circulares experimentan una rotación en el plano del momento. Las líneas longitudinales se convierten en hélices y estos interceptan también con el mismo ángulo a los círculos transversales, como se puede ver en la imagen número 2. Continuamos con torsión. A continuación se extrae una porción cilíndrica, ¿no? Como se puede observar en la primera imagen. Y consideramos que el elemento, cuando se encuentra en una superficie de esa porción, luego de aplicar el momento torsor diferencial, es considerado y deja de ser cuadrado, como se puede apreciar en la segunda imagen, y se convierte en un rombo, tal como en la figura en la segunda imagen. Cuando se aplica un momento de torsión, se vuelve un tipo rombo por el momento de torsión. La deducción de algunas fórmulas de torsión es cuando podemos ver en esta figura, podemos apreciar que tiene una longitud. En la parte del principio está aplicado un momento torsor hacia abajo, y en la parte final un momento torsor hacia arriba, momentos torsores contrarios, donde podemos ver la fórmula entre
entre el inicio y el final, que sería A' por A es igual a, podemos decir, el radio de la sección transversal por el ángulo de giro, o puede ser se podría decir la deformación angular por corte por la longitud que tiene este cilindro. Continuamos con la deducción de algunas fórmulas de torsión donde sabemos que el esfuerzo cortante es igual a G por P sobre L, donde G es el módulo de rigidez cortante y P es el radio de la sección transversal. Me estaba olvidando, es G por P por el ángulo de giro que se puede apreciar aquí en la imagen. La deducción de algunas fórmulas. Continuamos con la deducción, que la segunda fórmula es donde se llega, como se podría decir, la fórmula principal del esfuerzo cortante, ya que tiene relación con el entorno a la torsión. Entonces, el esfuerzo cortante va a ser al final, entonces, a el par de torsión, que es representada por la letra T, y por la P, que es el radio exterior, como se podría mencionar, sobre la J, que sería el momento polar de inercia. Aquí hay algo bien interesante, como podemos ver, que nos dice que el uso de la mano derecha, según la cual tanto el par de torsión como el ángulo de torsión positivos, entonces va a ser positivo si el pulgar está dirigido hacia afuera del eje. Es una pequeña aclaración. La distribución de esfuerzos de corte, en el primer caso podemos ver que es un eje macizo, donde el momento polar de inercia está delimitada por la siguiente fórmula, que es pi por diámetro a la cuarta sobre 32, o también puede ser representada por pi por radio exterior a la cuarta sobre 2. Ahora vamos a ver para el árbol circular hueco, o para un eje hueco, o tubo, como se podría conocer, donde el momento polar de inercia es pi por diámetro 2 a la cuarta menos el diámetro 1 a la cuarta sobre 32. O también podría ser pi por el radio exterior, o radio 2 a la cuarta menos el radio interior sobre 2. Y aquí vamos a hablar un poco de relación entre torsión y potencia. Si es que la fuerza con respecto a la distancia, es decir, cuando se produce un trabajo mecánico, igual es de forma normal, como podríamos decir. Si la torsión actúa con respecto a la distancia rotacional, es haciendo un trabajo. Entonces, para términos de potencia podemos decir que es el trabajo por unidad de tiempo. Sin embargo, el tiempo y la distancia están relacionadas por la velocidad angular. Entonces, en cada revolución de la circunferencia del círculo que va girando por la fuerza es producida por la torsión. Esto significa, en fin, que la torsión causa la velocidad angular y esta a su vez un trabajo y se genera una potencia del cual se podría calcular de esa manera. Como podemos ver, tenemos 4 pequeñas fórmulas donde en la primera fórmula se puede calcular la potencia, en la segunda la velocidad angular y así sucesivamente. El ángulo de torsión, como tocando el último punto, se podría decir que si se aplica un par de torsión al extremo libre de un eje circular unido a un soporte fijo en el otro extremo, el eje se torcerá al experimentar un giro en su extremo libre a través de un ángulo denominado ángulo de giro. Cuando el eje es circular, el ángulo es proporcional al par de torsión
aplicado al eje. Bueno, pues a continuación mi compañero va a continuar con lo que es el esfuerzo cortante. Entonces, esperemos a que se pueda conectar. Bueno, continuando con el tema de los esfuerzos, como mi compañero ha hablado del esfuerzo de torsión, yo le voy a hacer una pequeña introducción, lo que es del esfuerzo cortante. Uno de los esfuerzos que se va también lado a lado con lo que es del esfuerzo de torsión y esfuerzo cortante. Bueno, el esfuerzo cortante, vamos a hacer una pequeña introducción. El esfuerzo cortante es el componente de dicha fuerza que se encuentra paralelo en una sección transversal. ¿Esto a qué se refiere? En los componentes del esfuerzo cortante, sí o sí tiene que haber una fuerza, o en sí dos fuerzas, uno que sea opuesta a la otra. Una fuerza que venga en dirección paralela en sí, para que pueda haber un esfuerzo, una fuerza cortante, un esfuerzo cortante, así se los refiere. En definición, podemos decir que el esfuerzo cortante es un corte de o cizalla o de cortadura o de esfuerzo interno que sucede. Como se puede ver en la figura, se da dos fuerzas que son opuestas. Uno sí o sí tiene que haber dos fuerzas que tienen que ser opuestas entre sí. Y esto por el motivo de que se puede dar esto complejidad con la que es el esfuerzo de torsión. ¿Por qué? El esfuerzo de torsión va a ser una torcedura, como dices la definición, ecoidal. Y al momento de que podemos hacer esto igual, semejarlo a igual a la fuerza de torsión, en donde esta parte puede estar totalmente quieta y esto podría estar haciendo una torsión con un dicho ángulo. Entonces, al momento de hacer esa fuerza de torsión, también se podría ver que es la fuerza cortante cuando esto se va a detener y va a tener una fuerza hacia este lado, mientras que esto va a ir una fuerza al contrario. A eso también se le podría decir que son una fuerza, un esfuerzo cortante, por el hecho de que los dos están actuando al contrario de cada uno. Bueno, ¿en dónde se podría aplicar estas fuerzas cortantes? Mayormente, como se podría decir, esta fuerza cortante o esfuerzo cortante se aplica diariamente lo que es en los papeles, en las telas, mediante unas tijeras. Eso le dicen esfuerzo cortante o fuerza cortante. Y ahora también podría ser en las estructuras, como podría ser en pernos, como les estaba explicando, en tornillos, pasadores, vigas, cuñas o cualquier soldadura en algún material que se pueda hacer. Entonces, tanto como se puede hacer en materiales que sean metálicos o de plásticos, podría también hacerse esto en nuestra área, que sería el área automotriz, el esfuerzo cortante. ¿En qué parte se podría hacer? Por ejemplo, en los pernos que se está poniendo, que se pone con un torque especial en el motor o en el mismo, en las llantas de los vehículos, igual se pone con un torque y siempre se va con un esfuerzo cortante para que no tenga quebraduras o rajaduras en medio de un trayecto, en medio de cuando estamos conduciendo.
a eso se le podría calcular directamente el esfuerzo cortante. En unas vigas, unos pasadores, pues igualmente se hace el esfuerzo cortante, el esfuerzo que va a resistir tanto con la fuerza o en la fuerza que va a tener. ¿Cómo se podría calcular el esfuerzo cortante? Bueno, se calcula de las distintas maneras. Y se podría calcular directamente que es con las dos fórmulas, que sería la primera fórmula, que es esta, que es tau promedio por fuerza sobre área. Fuerza. Esto sí, esto se asemeja más que todo a las vigas. Cuando tenemos una viga, va a haber una fuerza que va a empujarle, una fuerza. Y aquí va a haber una detención, se puede decir, de alguna viga, algo que sostiene, y al momento, esto sí o sí, va a ser una fuerza que va a ser hacia arriba y esta es la viga que va a ser una fuerza hacia abajo. Como se dice, una fuerza que está en contra o están fuerzas opuestas. Es igual, es una fuerza cortante y se lo podría sacar con fórmula. Y ahora, haciendo esto, es el más común que estamos utilizando una fórmula, se diría que es más fácil de utilizarlo, que es el esfuerzo cortante es igual a torque radio exterior sobre momento polar de inercia, donde el torque sí o sí se tiene o se podría sacar también en nuestra área, que es el área automotriz, todo lo que son los pernos, los sujetadores, siempre van a venir con un torque. Ese es muy preciso. Y ahora lo que queremos hacer siempre, la viga, lo que queremos pescar, lo que es el esfuerzo cortante, siempre va a tener un diámetro, un radio. Esto sería el radio que vamos a necesitar para sacar el esfuerzo cortante. Y este es el momento polar de inercia también, como se podría representar, que sería en pi sobre 2 sobre radio a la cuarta. Esa sería su representación del momento polar de inercia. Con esto se podría sacar totalmente lo que sería el esfuerzo cortante de cada material o de cada viga, lo que queremos estar haciendo este esfuerzo. Bueno, eso sería todo la introducción, un concepto de lo que sería el esfuerzo cortante, creo que va asemejado también junto con lo que es el esfuerzo de torsión. Y ahorita les vamos a demostrar también lo que va a ser unos ejemplos de lo que va a ser unos ejercicios que hemos realizado directamente en nuestra área, que es el área automotriz. Gracias.